Shalom, shalom. Vamos a tocar un tema que fue de verdad inspirado por una respuesta de un grupo que estaba en Facebook, en particular los Anusim o Sefaradí de Isla Canaria, que de verdad bloquearon mi entrada por causa de que tengo en mi Facebook muchas amistades que son mesiánicas, que son cristianos. Y la posición mía es muy clara. Yo le brindo oportunidad de diálogo a todos, sea judío, sea cristianos, sea mesiánicos, aún sea musulmán. Y la pregunta que debemos de hacernos es si existe alguna obligación halágica en cuanto de abrir el diálogo entre judíos cristianos. Un tremendo obra y fue escrito por un rabino que estudió este tema, un rabino que se llama el rabino de la congregación Agudat Shalom de Stamford, Connecticut, el rabino Joseph Erdenkrantz. Y él hace esa misma pregunta, que hay una shaila, una decisión halágica, si hay una obligación que la judería del oeste, de la judería ortodoxa del oeste, debe de involucrarse, estar actuando con un diálogo con sus propios ciudadanos cristianos. La Teshuvah, el regreso a este tema, involucra muchos componentes, pero en corta respuesta sí. Según él y según también la opinión de muchos rabinos, existe una obligación halágica de involucrar aún a los cristianos en un diálogo, y se necesita la participación de ese diálogo de una forma clara, de cualquier orden objetivo, y más sea aún en los medios seculares. Esta narrativa demuestra que es útil este diálogo para poder comprender el uno al otro, algo que en nuestra sociedad está faltando mucho. Nuestra obligación hacia los cristianos entre ellos es el comportar de una justicia equitativa que requiere un diálogo basado en lo que es nuestras escrituras. Esto basado en la obligación entre nosotros también de que existe una relación positiva entre judíos e individuos que quieren seguir la voluntad de Dios. Y los judíos tienen que acercar este tema con la obligación de cumplir su obligación halágica. La providencia divina ha creado y formado lo que es la historia judía, las guías halágicas en acción de acuerdo a la voluntad de Dios y la relación judía con los cristianos, que cae claramente dentro del perímetro de lo que es edificar un mejor mundo en el servicio a Dios. Algo que veremos más adelante, Dios mediante, en otro video, que con la fe musulmana es casi imposible de poder hacer, así como dicta el Rambam. En tiempos talmúdicos fue bien establecido que ninguna restricción bíblica o talmúdica en cuanto a tratando con los ídolos aplica a los cristianos, porque los cristianos se consideran monoteístas y creen en Dios, el Dios del pueblo judío. Aparte de muchas de las diferentes opiniones que existen, ambos paganos y cristianos en los días en el día talmúdico eran tratados diferentemente como paganos de los tiempos anteriores. Por ejemplo, los judíos estaban obligados a respetar a ambos, a los paganos y a los cristianos, en cuanto a visitar a sus enfermos. Estaban obligados a enterrar a sus muertos y ayudar a sus pobres. Algo que, tristemente, vemos un desprecio en cuanto a este mitzvah. Esto lo vas a ver en el Talmud Gittin 61a y también en el Rambam en Hillel Melachim 10:12. También fue explícitamente determinado que afuera de la tierra de Israel los gentiles no se consideran idólatros. Esto lo puedes ver también con el rabino Hilla Bar Arba en el nombre de Yohanan en Julen 13b. Durante la Edad Media, la halajá era establecido de que el cristiano o los cristianos no eran clasificados como idólatras. El rabino Tam, por ejemplo, categoriza los cristianos como noadigas o noahidas, no paganos, y acepta que sus juramentos de utilizando el nombre de Dios era algo particular. En Tosafot Berajot 2b, particularmente también es de gran notar
que por causa del periodo de la historia judía en la cual que el rabino Tam vivió. En el siglo XII, cuando fue tomado lo que es las grandes revueltas antijudías, acompañado con lo que es la Segunda Cruzada cristiana, vio testimonio de lo que es la destrucción total de la comunidad en Francia, lo que es las revueltas de los asesinos franceses. Durante el masacre que ocurrió en Shavuot del 1147, el rabino Tam, su casa fue totalmente destruido y fue severamente herido, y él casi escapó por las manos de la muerte, siendo que él mantuvo todavía que los cristianos, cuando le daba un juramento, una promesa que tenían en su mente el Creador. El rabí Menachem Meri, uno de los sabios de la provincia de Provence, vivió también en el siglo XIII y XIV del siglo. Además desarrolló lo que es la halajá en cuanto al tratamiento con los judíos, con los cristianos, y él declara claramente que los cristianos vivieron una vida disciplinada de su religión, su fe, y debería ser tratado como nuestros propios hermanos judíos en lo que es tratamiento social y económico. Esto lo vamos a ver en Bet Haberia, en Avodah Zarah 20a. El rabino Joseph Caro, también, que vivió durante la expulsión de España como niño, acepta el punto de vista de la Edad Media. En su Shulchan Aruch, en el Yoreh Deah 148.12, él fuertemente apoya esta idea, también como Moshe Erdifkes en Be'el Hagolá al Shulchan Aruch, Hoshe Mishpat 425, al final, donde declara que los cristianos no son considerados como idólatras. El Rambam va más allá de declarar de que el cristianismo o que los cristianos no son idólatras, porque solamente cuando estaban en la tierra de Israel se podría haber considerado como tal. Pero el Rambam añade un elemento por declarar que los cristianos asistían a la preparación de la era mesiánica. Eso lo vas a ver en el Rambam Le'am, en Hilchot Melachim 11, cuarto, en la versión no censurada, es decir, porque más tarde fueron censurados y eso hay una versión que no lo menciona así. Esto fue particularmente lo que es una regla que fortaleció por el Rambam por causa de la importancia de que ambos cristianos y judíos tenían un lugar en cuanto al tema del Mesías. Es decir, ambos, el judío como el cristiano, cree que en la venida del Mesías. La distinción obvia es que nosotros no creemos de que Jesús es ese Mesías, pero en esto tenemos algo en común: creemos en la venida del Mesías. Sin embargo, el Rambam, de otra forma, no ve al cristiano en luz favorable. Como habíamos visto, lo ve como una religión idólatra, o que para el judío es idólatra. Él no es de lo que es de los judíos del oeste, y por lo tanto sus reglas en este tópico reflejan las condiciones que vivía él en las tierras musulmanes y no las tierras cristianas. Esto es muy importante de entender en cuanto a las condiciones en las cuales deciden ciertas cosas. Así como la ley judía no puede ser decidido sin que tenga un claro comprensión de los hechos en lo que está sucediendo, y el desarrollo de la halajá sobre los siglos puede ser entendido no puede ser entendido sin que haya un contexto histórico de esa narrativa en cuanto a las reglas que decidieron los sabios o aún los rabinos. Entre la expulsión de los judíos de España en 1492 y su aceptancia de lo que es la libertad religiosa, que fue en sí coronado, o mejor dicho, hecho por la Constitución de los Estados Unidos, poco a poco comenzó a haber un desarrollo de la relación de los judíos a los conciudadanos cristianos en los países oeste. Judíos y protestantes evangélicos frecuentemente juntos con herejes que eran quemados al palo, lado a lado. En 1648, en el Tratado de Osnabrück, la parte de la paz de Westfalia, al fin del siglo 30 de la guerra, se expandió la tolerancia religiosa, legalizando lo que es la adoración judía religiosa en iglesias clandestinas.
así como también la adoración era discreta. De un gran desarrollo halágico fue el punto de cambio cuando el rabino Jacob Emden, un talmudista, atribuyó a los cristianos la posibilidad de una participación mayor en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, así como sigue los 7 mandamientos de Noé, por asistir a los judíos en el cumplimiento de la mitzvah, algo de la cual también el Rambam menciona que tenemos una obligación de enseñar y inculcar, o mejor dicho, voy a usar la palabra potente, a un proselitar al cristiano para que conozca el judaísmo. Él declara que uno que ayuda a uno a observar un mandamiento mayor merece ser como si él mismo hubiese observado ese mandamiento, y no solamente que observe las 7 leyes de Noé. Un no judío que no hace esto de simplemente no observar los 613 mandamientos, pero lo apoya, es considerado como entre los que son bendecidos. Como dice el rabino Jacob Emden, que el fundador del cristianismo correctamente demostró el punto de vista cristiano, que los judíos están todavía obligados por los mandamientos de Dios en la Torá, y por lo tanto los hijos de Israel retienen la lealtad a Dios como algo digno del amor cristiano, y eso lo va a hallar en el Seder Olam Rabbah Bet Sutah. Esta decisión particular de la importancia dentro de lo que es la narrativa judía histórica trae una consecuencia clara, que es lo que es armonía aún entre personas de diferentes puntos de vista. En la vida del rabino Jacob Emden, que abrió la posibilidad de no solamente tolerar al judío, sino ofrecer grandes y mayores libertades las cuales están siendo amenazados por lo que es grupos radicales musulmanos o islámicos, por la cual en otro video vamos a tocar ese tema. Esta noción de un contrato social entre los ciudadanos y su gobierno, la cual incluye lo que es la adoración de libertad, fue una nueva época durante el tiempo del rabino Emden, y esta nueva conceptualización del Estado habría de ayudar y permitir que el judío, un pueblo viviente en las tierras del oeste, podía abrir y servir a Dios abiertamente, y por lo tanto seguir lo que es los fundamentos básicos y importantes de la ley judía. El rabino Jacob Emden, con referencia a los cristianos, dijo que los judíos deben considerar como instrumento del cumplimiento profético el conocimiento de Dios, que un día habría de desparramar o dispersar por toda la tierra, la cual, donde las naciones antes adoraban a ídolos, negaban a la existencia de Dios, y ahora reconocen que el Dios, el poderoso, que retribuye. Y el surgimiento del cristianismo sirve para poder diseminar a las naciones ese conocimiento de que existe un solo Dios, y que rige el mundo, y que paga o da galardones y castigos, y revela a sí mismo a la humanidad. Esto lo dijo el rabino Jacob Emden en Seder Olam Rabbah Bet Sutah. Esto quizás es una de las, no sería una de las más declaraciones más fuertes del Rambam, que asiste al cristiano en la preparación de la era mesiánica, pero sí ofrece la oportunidad a los cristianos que pueden participar más en completo a lo que es al servicio de Dios. Aunque la fuente halágica no es de importancia en cuanto a la narrativa judía, sin embargo, Moisés Mendelssohn, que era parte del movimiento Haskalah, movimiento reformista, inicialmente, que abrió todo este desarrollo de reformas, era de un punto de vista que confirmó el estatus del no judío en relación al judío, pero en punto de vista secular. En Jerusalén, sección 4, en Judaísmo y Cristianismo, Mendelssohn contendió al respetar lo que no solamente la existencia de lo que es una modernidad secular y tolerancia basado a verdades universales, pero Mendelssohn también jugó un papel muy importante en la narrativa judía. En su vida, él aceptó e implementó lo que es libertades religiosas, concediendo lo que es la Declaración de Virginia en los derechos que acompañó el Estado y su Constitución. Inmediatamente después de las libertades religiosas y la protección de igualdad bajo la ley fueron concedidos a todos los Estados Unidos y todos los ciudadanos de los Estados Unidos en ratificación del Bill de Derecho de los Estados Unidos. Napoleón similarmente emancipó lo que eran los judíos de Europa. Moisés Mendelssohn era un judío observante que se consideraba a sí mismo un discípulo del Jacob Emden y que tenía una amistad
muy cercana en su relación con él. Sin embargo, poniendo al lado lo que es la autoridad halágica y secularizando lo que es la fundación o fundamentos del diálogo judío-cristiano en su cooperación, compartió este proyecto y fue algo que debilitó en cuanto a la parte religiosa. Pero para Emden el respeto está basado en compartir nuestro compromiso con Dios y los mandamientos divinos y la providencia divina, como él menciona en el Seder Olam Rabbah Bezeutah. Y por lo tanto el rabino Emden con gran mayoría de coigualdad a los ciudadanos en un estado secular. Sin embargo, quizás Mendelssohn fue el que le dio lugar a este mover. Y en esta situación en tiempo particular, él no desarrolló lo que es la halajá y no queremos ignorarlo como parte de la narrativa judía, la cual da un impacto a lo que es la ley judía. Sin embargo, que afecta la providencia de Dios en la historia judía real, en la cual también vamos a ver que dio apertura a lo que es el Estado de Israel secular y el Estado sionista moderno, porque está basado en estos mismos principios de igualdad de expresión religioso, fue lo que se basa en lo que es el Estado de Israel hasta un cierto grado. Solamente lo que es la atadura halágica es la que en sí para nosotros nos concierne en cuanto al precedente y lo que el papel de desarrollo de lo que jugó Mendelssohn en la comunidad judía y su emancipación e historia. No vamos a ignorarlo, porque obviamente no podemos ignorarlo de lo que está ocurriendo por todo alrededor nuestro, porque ha llegado a ser parte de la historia judía, un hecho que hoy en día ha sido de una gran determinación halágica, aun cuanto a lo que es la determinación del diálogo judío-cristiano. Y es por eso que esta idea de lo que es Darhei Shalom, en mi Penei Darhei Shalom, aún el rabino Joseph Soloveitchik, que sabía de la involucración de muchos rabinos ortodoxos involucrándose en un diálogo con los cristianos, dijo claramente que todos los caminos o todos los pasos del judaísmo nos lleva a la paz. Gittin 29b. Y aprendemos de esto del rabino Soloveitchik y lo tomó de corazón y se sintió enfermo cuando hay una influencia positiva sobre lo que es los no judíos, y es algo de gran importancia para cualquier rabino congregacional cuando ve que la influencia judía ha tenido un efecto positivo en los demás, y no solamente dentro del cristianismo, sino aún dentro de lo que es el concepto de las raíces judías, en la cual en particular lo que yo he visto ha sido un gran ímpetu, que existen muchos que son de herencias judías por toda Latinoamérica, como hemos visto en algunos de nuestras investigaciones, de entre 90 millones a 150 millones de hispanos en Latinoamérica son de herencia judía, diciendo que aunque están involucrados en el cristianismo, no estuvieron ahí anteriormente, y por lo tanto las raíces de estas personas son de ascendencia judías, y según el rabino Poole nos dice claramente que tenemos una obligación de inculcarlo y atraerlo de nuevo a nosotros. Sin embargo, hay ciertas ramificaciones aún judías y halágicas, aún en vender una sinagoga a una comunidad que antes se consideraba Avodah Zarah, pero ahora se considera cristiana. Y es interesante que el Rab Soloveitchik, en cuanto a esto, siento que era una aprobación implícita del Rab de aún venderle a un grupo cristiano su sinagoga, mientras que no estaba practicando lo que era la idolatría, la cual, como hemos visto, se considera que no se considera práctica de Avodah Zarah. Y con la aprobación del Rab se vendió una sinagoga en el edificio para poder ayudar a la comunidad cristiana bautista de su vecindario. Interesante. Ahora, aquí nos presenta algunas cosas y puntos que vamos a ver en otro video, que es los puntos de lo que es estar de acuerdo